Un gran saludo para ti que me acompañas sábado tras sábado a esta hora de la tarde-noche en este espacio que llamamos un entremés. Bienvenidos, me da mucho gusto poder encontrarlos en este día en donde nos vamos preparando para profundizar, para meditar en torno al Evangelio de mañana, domingo, en donde cada uno de nosotros debería verse reflejado, animado, exhortado desde lo que nos enseña la Escritura. Seguimos en tiempo de pandemia, aquí en mi país, en medio de una situación muy compleja. El día de ayer tuvimos más de 590 fallecidos en 24 horas y casi 30,000 nuevos contagios. Seguimos con unas cifras muy complejas. No sé cómo están las cosas allá en donde tú vives, pero ojalá la actitud sea la misma. Cuidado, protección, autocuidado, responsabilidad de los demás y que así juntos podamos ir saliendo adelante de esta época tan compleja. Gracias a todos los que me acompañan aquí en este canal de YouTube, en mi página web pachobermeo.com, en donde día a día comentamos el Evangelio. Gracias a todos esos que me acompañan en ese esfuerzo y en las demás redes sociales, a la gente de los diferentes medios de comunicación que comparten conmigo y transmiten esta sencilla reflexión, este entremés. Qué bueno poder encontrarnos y qué bueno poder estar juntos y celebrar la vida. Mañana, domingo 20 de junio, domingo 12º del tiempo ordinario, nos encontramos con un texto bellísimo, el final del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Después de todo lo que conocemos como el discurso parabólico del Evangelio de Marcos, nos encontramos con el cierre que tiene unos detalles que son muy importantes. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Última perícopa del capítulo 4 de San Marcos. 4:35 hasta el final. Dice así la Escritura. Este mismo día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Mira qué belleza. Con unos detalles que necesitamos revisar para dimensionar lo que está sucediendo. Jesús ha estado predicando desde esta misma barca a una enorme multitud de gente judía. Y a ellos les ha estado predicando básicamente a través de parábolas. Sus destinatarios, sus interlocutores, los beneficiarios de sus palabras son judíos. Pero atención, la primera cosa que aparece en esta perícopa es que ese mismo día Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Y yo quisiera llamar tu atención en primer momento sobre esta idea. Jesús hoy te dice, vamos a otra orilla, pasemos a otra comprensión, a otra mirada, a otra manera de ver la vida, a otros destinatarios. Busquemos caminar
remar, correr, atravesar hacia otra comprensión del mundo, de la realidad, de la historia, de la sociedad, de la fe. Y Jesús les está diciendo a los discípulos, vamos a la tierra de los paganos, porque si tú ves el capítulo 5, inmediatamente ellos llegan a la orilla, están en tierra pagana, en Gerasa. Jesús les ha dicho, salgamos de esta comprensión en donde ya cumplimos con el propósito del día de hoy de predicarle la buena nueva del reino a través de parábolas y de múltiples maneras a estos que están aquí, a los religiosos judíos. Y atravesemos a la otra orilla. Vamos a otra comprensión. Vamos a los paganos, a los malditos, a los rechazados, a los indignos, a los que han sido desestimados, menospreciados. Vamos a ellos. Y por supuesto que esta decisión de Jesús, que los discípulos van a secundar, porque era la voz del maestro la que los llevaba a atravesar a la otra orilla, pues esta decisión tiene un montón de tribulaciones, obstáculos, problemas, porque es que, por supuesto, que la decisión de salir de la religiosidad piadosa, del establecimiento normal, lógica, de predicarle a los mismos y de ir a otros, a los que han sido marginados, a los que se les ha rechazado, a los que se les tiene por condenados a vivir fuera de la salvación. Por supuesto que ese tipo de decisiones siempre trae resistencias y obstáculos. Y eso es lo que está en el fondo para mí. Esta es mi idea pachuna. Yo creo que ese es el sentido que hay detrás de la teología del texto. Y es que cuando se cambia el horizonte y se decide ir a una realidad como esa, a donde ningún judío piadoso iría, a donde nadie del establecimiento religioso estaría dispuesto a acudir, porque ellos de entrada están pensando, los judíos, que esos que están en la otra orilla no tienen futuro, no tienen esperanza, son unos condenados a la muerte sin experimentar la salvación porque no hacen parte del pueblo elegido de Dios. ¿A quién se le va a ocurrir la estupidez de ir a esos otros? A Jesús. A Jesús. Óyeme, hoy Jesús te dice, yo no sé dónde vivas tú, no sé cuál tú sea tu realidad, pero atravesemos a la otra orilla. Vamos a esos. Optemos por los que nadie optaría. Visibilicemos a esos invisibles. Acudamos a esos rotos, desesperanzados, condenados a muerte. Incluso si eso implica tormentas, persecuciones, obstáculos. Y ahí van los discípulos siguiendo la voz de Jesús. Y Jesús, que ha predicado todo el día, por supuesto que está muerto del cansancio, está agotadísimo. Ese detalle humano del Jesús del texto es hermoso. Jesús se queda dormido en el cabezal, recostado, porque ha predicado todo el día, porque está muy agotado. Pero en medio de la mar, en medio de la travesía, por ir hacia los otros, se levanta una tremenda tormenta. Aparecen los obstáculos, aparecen las vicisitudes, se zarandea la barca, pero es hermoso, porque no se te olvide que el mar en la escritura es la simbolización del mal, el mal que es todo aquello que está en contra de la propuesta del reino.
Y la palabra de Jesús ha direccionado la vida de esta comunidad de discípulos para ir hacia esos a los que nadie iría. Y por supuesto al mal no le gusta eso. Y el mal, el mar, se levanta haciéndole oposición y resistencia a esa claridad optativa, a esa decisión de ir hacia ellos. Y los discípulos que se sienten absolutamente abrumados, que sienten como que están llegando al límite de sus fuerzas, de sus capacidades, que van a perecer, que el agua se les está metiendo, que la barca está negando, van y despiertan rápidamente a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos estemos? ¿No te importa? Qué palabra tan loca, tan desubicada. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien, incluso en medio de la tormenta más terrible, preguntarle a Jesús, la misericordia de Dios hecha persona, revelada en coordenadas históricas humanas, que si no le importa lo que están viendo? Si no le hubiera importado, no hubiera tomado la decisión el Hijo de Dios de encarnarse. Por supuesto que le importa. Pero ellos, que miran desde sus comprensiones, creen que Jesús se ha desentendido y ha desatendido la realidad humana en medio de la crisis. Cuidado con todos esos que en esta época de pandemia, de pérdidas, de muertes, de sufrimientos, de angustias, piensan que Jesús o se desentendió o desatendió la realidad que estamos viviendo. Y no es verdad. Jesús inmediatamente se levanta y con una palabra en griego que la utiliza para los exorcismos en el Evangelio de Marcos, con esa misma palabra aquieta la mar y calma la tempestad del viento. Y entonces aparece un dato teológico fundamental. Esta es la revelación del Dios del Antiguo Testamento, ahora plenamente en la persona de Jesús. Porque sí, como te lo dije ahora, el mar es la representación del mal y Jesús calla al mar y calma la tormenta. ¿Qué nos está diciendo el autor sagrado? Obvio. Jesús tiene poder sobre toda realidad del mal. El mal no tiene poder sobre la realidad humana, aunque esa realidad humana piense que Jesús se desentendió. Jesús inmediatamente reacciona y se muestra como soberano, como Señor, como Rey, como el que impera, el emperador sobre el mal. ¡Qué belleza! ¡Qué texto más esperanzador! Jesús te dice: atraviesa la otra orilla, ve allá, ve a donde tú no querías ir, a donde tus prejuicios, tus precomprensiones, tu formación te ha dicho que no vayas. A esas personas a las que tú has descalificado o rechazado, o de los que los curas, las monjas, los obispos, los cantantes, los predicadores te dijeron que tenías que alejarte. Hoy Jesús te dice: ve a ellos y enfrenta la tempestad que ha de venir por ir según la palabra de Jesús. Pero ten la certeza que es la palabra de Jesús la que hace que se calme la tempestad y que se aquiete la mar y que se calme el viento. Es la palabra de Jesús la que da esperanza, la que sostiene, la que direcciona, la que alienta, la que consuela, la que te anima, la que te dice: no estás sola. Aunque creas que me he dormido, estoy aquí y yo mismo acallo la tempestad, la calmo. Es el mismo Jesús el que quiere que tú seas consciente. Ojo, ¿acaso no tienen fe? Que tú le entregues tu vida a Él, sabiendo que Él está contigo y te respalda, y te resguarda, y te protege, y va contigo. Y Él venció el mal, y vence todo mal, y te lleva a ti a feliz puerto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.